y bienvenidas a este tercer seminario del ciclo de conferencias de seminarios virtuales del Centro de Investigaciones en Óptica. Que casualmente hoy se está realizando en paralelo con el 17º encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia. Y casualmente también nuestro ponente del día de hoy es una mujer. Pero antes de contarles de quién se trata, por favor, permítanme hacer algunos recordatorios. Por un lado, y con el propósito de tener registro y dar difusión a las actividades científicas y de difusión del CIO, el seminario será grabado. La grabación está a cargo del Departamento de Comunicación y Difusión del CIO. Por otro lado, les suplicamos de la manera más amable que por favor mantengan su micrófono y video apagados en todo momento. Esto pues con el fin de no interrumpir a nuestro expositor. Para los estudiantes de posgrado, les recordamos que no escriban su nombre en el chat, ingresen directamente con su correo institucional. Finalmente, los invito a que por favor escriban todas sus preguntas, sus comentarios en el chat, y al final de la presentación yo leeré todos y cada uno de ellos para que nuestra presentadora les pueda dar respuesta. Sin más preámbulo, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro primer invitada en este caso de carácter internacional. Tenemos programados algunos más. Ella es la doctora Valeria Rodríguez Fajardo. Es de origen colombiano, es egresada de licenciatura en física por parte de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Hizo su maestría, una maestría en ciencias con especialidad en óptica, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, aquí en México. Su doctorado lo hizo en el Instituto de Ciencias Fotónicas, ICFO, de Barcelona, de donde se graduó con la máxima distinción otorgada por el gobierno español, summa cum laude. Actualmente es parte del grupo de investigación de luz estructurada dirigido por el profesor Andrew Forbes en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, en Sudáfrica. La doctora Valeria ha trabajado en diferentes campos de investigación dentro de la fotónica, incluyendo holografía plasmónica, atrapamiento óptico, microscopía, entre varios más, que han dado como resultado la publicación de varios artículos. Finalmente, la doctora Valeria ha participado como moderadora en varias conferencias de carácter internacional y es una revisora activa de artículos de investigación para revistas académicas internacionales. Démosle, por favor, una calurosa bienvenida virtual a la doctora Valeria Rodríguez Fajardo, que a pesar de la diferencia de horario, aceptó nuestra invitación. Valeria, muchas gracias por aceptar esta invitación y el espacio es todo tuyo. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Bueno, en realidad buenas tardes para mí, pero buenos en todo caso. Gracias por la invitación. Para mí también pues es un gran honor poder participar en estos seminarios en una institución tan importante como el CIO. Y si alguno pues siente curiosidad, teniendo en cuenta que pues el currículo de Carmelo y mi currículo se parecen bastante, pues sepan que de hecho nos conocimos, fuimos compañeros en la maestría en el INAOE y luego también en ICFO. Y bueno, yo también un poco seguí sus pasos a la Universidad de Witwatersrand. Y de hecho, algunas cosas de las que voy a presentar hoy son parte del trabajo que hizo Carmelo en el grupo del que ahora yo hago parte. Voy ahora a iniciar la presentación. Sí. Pero antes de iniciar con mi presentación como tal, me gustaría estar seguro de que todos la pueden ver, porque pues la semana pasada sé que se tuvieron algunos problemas. Entonces, por favor, confirmen. Ahí está, Valeria, la podemos ver. Yo sí la puedo ver. Que todos la pueden ver. Vale, súper. En todo caso, si tienen problemas, entonces busquen mi icono y tendrían que poner ahí, vale,
Adelante, Valeria. Parece que sí, todos confirman que sí se puede. Perfecto. Pues vamos a ello, ¿no? Entonces, otra vez, muchas gracias por invitarme a este seminario. Para mí realmente es un placer participar. Y el título de mi charla el día de hoy es Hacia la adquisición efectiva de imágenes fantasma. Pero antes de empezar con ello y entrar en materia, me gustaría presentar el grupo al que hago parte. Entonces, empecemos por en dónde está situado. Este grupo está en el Departamento de Física de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. Y el nombre Witwatersrand viene del Afrikaans, que es un idioma que evolucionó del holandés de los colonizadores a lo que es hoy en día. Entonces, por eso la W se pronuncia como una V en español y por eso decimos, bueno, Wits. Y aquí en el mapa vemos lo lejos que estamos en este momento, pero gracias a la tecnología, pues nos podemos comunicar. Entonces, pues México, y en particular el CIO en León, está en el hemisferio norte. Ahora yo estoy en el hemisferio sur, entrando a la primavera. Y en fin, ahora que pues me gustaría justo mostrarles algunas fotos de la ciudad, porque pues desafortunadamente no es común que nosotros como americanos viajemos a África, desafortunadamente otra vez, pero pues me gustaría tomar esta oportunidad para mostrarles algunas fotos. Déjenme hacerles una pregunta. Si yo muevo el cursor sobre la imagen, ¿lo ven? Carmelo, ¿me puedes decir tú, por favor? Es para saber si les puedo mostrar cosas usando el cursor o simplemente tengo que decirlo con mi voz. Sí. Vale, súper. Se ve el cursor bien, sí. Perfecto. Entonces acá en la parte inferior izquierda vemos una foto de Johannesburgo. Si se fijan, hay un montón de violeta que son jacarandas. Ustedes conocen muy bien las jacarandas y saben que tienen esta flor característica de un color púrpura hermosísimo. Pero la característica que tiene Johannesburgo o Pretoria también es que aquí hay muchísimas jacarandas, tantas que en octubre, más o menos, la ciudad se viste de púrpura y es un espectáculo realmente digno de ver, como se puede un poco apreciar en esta foto. También me gustaría mostrarles un lugar turístico por excelencia en Johannesburgo, la delegación de Soweto, que es esta foto que está aquí en la mitad y se ve estas dos torres, que hace mucho tiempo pertenecían a una, pues eran parte de un sistema de enfriamiento para una planta eléctrica, pero actualmente simplemente funcionan como lugar de atracción turística. De hecho, si se fijan entre las dos torres, hay como un puente y uno puede ir allí a hacer bungee jumping en caso de que les interese. Bueno, y finalmente, una foto de la universidad en la parte inferior derecha, que este es el bloque central de la universidad y aquí se puede apreciar lo bonito que es. Y de hecho, una de las cosas que a mí, bueno, yo que soy de Bogotá, claro, yo estoy acostumbrada a bastante lluvia, entonces venir a una ciudad como Johannesburgo, en donde se tienen estos cielos azules sin una nube muchos días del año, pues me parece una cosa increíble. Bueno, eso respecto a la geografía. Ahora, el grupo como tal, pues somos bastante personas, somos alrededor de 15 personas. Esta foto, tengo que ser honesta, está un poco desactualizada, pero claro, este año 2020 ha sido un poco extraño, entonces no hemos podido tomar una nueva imagen. Sin embargo, pues las personas, pues la gran mayoría de estas personas sí están en el grupo, las personas más, bueno, la persona que lidera el grupo es Andrew Ford, que es este hombre que está aquí, y él es un profesor distinguido de la universidad. Aparte de él, también tenemos otra profesora que es aquí, Angela Totley, ella es una profesora asociada a la universidad, y el resto, pues somos entre estudiantes de grado, maestría y doctorado. Bueno, lo que yo llamo pregrado es lo que ustedes llaman licenciatura. Dentro de Sudáfrica tenemos muchas colaboraciones, sobre todo con instituciones que a través de proyectos son las que nos dan el dinero para poder llevar a cabo la ciencia. En particular, por ejemplo, tenemos colaboraciones con el NRF, que es
es una institución gubernamental que se encarga de, bueno, de proveer dinero de becas y proyectos a los investigadores. También tenemos colaboraciones con empresas, como es el caso de Airbus o Optilix. Y así como tenemos colaboraciones dentro de Sudáfrica, tenemos colaboraciones internacionales con organizaciones como la OSA o la SPI, que ustedes, pues, por supuesto, conocen. Una cosa que a mí me gusta bastante del grupo es que nosotros valoramos muchísimo el trabajo en equipo. Entonces, no solo el trabajo en equipo dentro del grupo, sino además con muchos otros grupos a nivel mundial. Entonces, tenemos colaboraciones con el Reino Unido, bueno, con grupos de investigación en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa, bueno, Europa continental, también en China, y por ejemplo, en particulares, en este particular interés, que tenemos colaboraciones con el Tecnológico de Monterrey. Y ahora, pues muy pronto, gracias a que Carmelo está empezando en el CIO, pues pondremos acá el logo del CIO, ¿verdad? Bueno, entonces ya un poco ya entrando a materias más científicas, el grupo de, bueno, el laboratorio de luz estructurada trabaja principalmente en 3 áreas: en luz láser, luz clásica y luz cuántica. Yo les voy a mencionar algunos de los proyectos en los que se trabaja, no todos, porque pues el tiempo no es infinito. Entonces me gustaría empezar, por ejemplo, mostrándoles acá en la parte de la izquierda, es el resultado de una cavidad que produce un haz fractal. Entonces, en el grupo, gracias a una apertura específica que se puso dentro de la cavidad, fue posible generar estos haces fractales. Otra vez, estos haces se generan directamente de la cavidad. De la cavidad láser sale el haz tal como se ve. No es que tengamos un láser que produce un perfil gaussiano, como son la gran mayoría de láseres, y luego fuera le hacemos algún tratamiento, sino que sale directamente de nuestra cavidad con este perfil. Este es el mismo caso del ejemplo de la derecha. En este caso, sin embargo, no estamos interesados en generar un perfil fractal, sino un perfil de luz estructurada. Y eso lo hacemos usando una placa J, que son unas placas que se hacen de metamateriales y que nos permiten modular la luz de una manera bastante confiable para producir la luz estructurada. Debo decir aquí que pues yo estoy dando, pues teniendo en cuenta la charla que Carmelo dio hace 8 días, pues afortunadamente él dio una gran introducción a la luz estructurada, entonces por eso yo ya les estoy comentando estas cosas sin pararme a explicar qué es la luz estructurada, ¿verdad? Porque pues de eso fue la charla de Carmelo de la semana pasada. Bien, otro ejemplo de lo que trabajamos en el grupo es en pinzas ópticas. Aquí en particular, entonces manipulamos micropartículas usando haces vectoriales. Y lo hacemos de manera tal que tenemos un control absoluto e individual de la polarización del haz que manipula cada partícula. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, tenemos 6 partículas diferentes y cada una de ellas, el haz que las manipula tiene una polarización diferente. Recuerden que un haz vectorial está caracterizado porque la polarización no es homogénea a través del haz, sino que depende de la posición. Como les comentaba al principio, iba a mencionar ciertas cosas en las que trabajó Carmelo. Este trabajo en particular lo hizo Carmelo cuando formaba parte del grupo. Bien, otro tema en el que estamos trabajando actualmente es en estudiar la interacción entre moléculas quirales y la luz. Las moléculas quirales, bueno, primero, ¿qué es la quiralidad? Los objetos quirales son objetos que son casi idénticos. Tienen el mismo peso, tienen los mismos componentes, pero uno es el espejo del otro. Es decir, que no es posible, por medio de rotaciones de uno de ellos, llegar a ser el otro objeto. Por ejemplo, vean sus manos. Nuestras manos son objetos quirales. Si ustedes cogen, por ejemplo, su mano izquierda y la rotan, no importa la manera en que la roten, nunca la podrán sobreponer
completamente a la mano derecha. ¿Por qué? Porque son objetos quirales. Esto pasa también en las moléculas. Y lo interesante del asunto es que nuestro cuerpo es capaz de discernir entre ellas. Por ejemplo, el olor a naranja o el olor a limón son moléculas que son casi idénticas. Tienen los mismos componentes atómicos, por lo tanto tienen el mismo peso, pero una es el espejo de la otra. Y nuestro cuerpo es capaz de discernirlas y nos dice, hey, huelen de manera distinta. Ahora, este ejemplo es un ejemplo precioso, pero digamos que no tiene pues no nos afecta, ¿verdad?, de manera drástica. Sin embargo, hay ejemplos, hay casos en los que esto sí pasa. Esto pasó, si mal no recuerdo, en los 60 o 70, en donde una compañía farmacéutica fabricó una medicina sin que sus procesos de control de calidad fueran suficientemente buenos para discernir entre los dos tipos de moléculas. Y resultó que uno de los tipos de moléculas efectivamente curaba la enfermedad, pero el otro tipo de molécula era tóxico para el cuerpo humano. Y como esta empresa pues sus procesos de control de calidad no fueron suficientes, entonces hubo muchas personas afectadas. Y claro, esto es una cosa que no queremos que pase. Queremos ser capaces de producir medicinas que sean curas, no venenos, ¿verdad? Por casi ridículo que suene. Y para eso, pues entonces nosotros queremos usar luz estructurada para poder discernir entre estos materiales y esperemos poder ayudar a la industria farmacéutica. Perdón. Ya. Ahora, también dentro del campo de metrología óptica estamos desarrollando un método para medir la altura de películas delgadas reflectivas. Cuando digo delgadas, me refiero a películas que están en el rango de decenas de nanómetros. Que pues son películas bastante delgadas y que si bien es posible medirlas con un microscopio electrónico, pues estos aparatos son bastante caros y requieren, pues, son bastante complicados. Por lo que existe la necesidad de tener algún método que sea, pues, un poco más barato, o que si bien no barato, al menos no increíblemente caro, como es el caso de un microscopio electrónico, y que tenga una buena precisión en este rango de décimas de nanómetros. Entonces nosotros otra vez estamos proponiendo el uso de luz estructurada para desarrollar esta técnica. Otra vez, perdón, esto pasa cuando uso el teclado en vez del ratón. Perdón. Vale, entonces, en el área de comunicaciones ópticas, entonces lo que queremos es aumentar el ancho de banda de los canales. Actualmente, todos nuestros canales están basados en un alfabeto binario, es decir, solo entienden ceros y unos. Y esto, si bien nos permite comunicarnos bastante, como es el caso de esta presentación misma, en donde ceros y unos se están transmitiendo a través del Atlántico para que podamos mantener esta presentación, nos estamos quedando cortos. Cada vez necesitamos más y más información en menos tiempo. Y entonces los científicos alrededor del mundo están buscando maneras de aumentar la ancho de banda de los canales. Y otra vez la luz estructurada aquí tiene bastante potencial porque nos provee con un alfabeto de más de 2 letras. En esta imagen, por ejemplo, cada letra del alfabeto está representada por un número de pétalos. Entonces, esta imagen que tiene 2 pétalos sería una letra, luego la de 4 otra letra, esta tiene 8 otra letra y así sucesivamente. Ahora, como en principio podemos tener un infinito número de pétalos, en principio, otra vez, podemos tener un abecedario con infinitas letras, lo que nos permite aumentar el ancho de banda de nuestro canal. Ahora, queremos aumentar el ancho de banda y eso está muy bien, pero no es suficiente. Existen aplicaciones donde además es necesario que nuestras comunicaciones ocurran de manera segura.
Y gracias a las propiedades cuánticas, eso lo podemos hacer. En este caso en particular, entonces trabajamos en lo que se llama distribución cuántica de claves, QKD en inglés, pues sus siglas en inglés. Y aquí entonces tenemos una imagen, la encriptamos con esa clave que cada sistema la genera usando procesos cuánticos y por lo tanto no puede ser copiada. Y luego la desencriptamos una vez ya arribó al destinatario, la desencriptamos y obtenemos la misma imagen. Aquí cabe notar que de la manera que se hace esto, es importante que incluso si alguien puede espiar el canal de comunicación, por las propiedades cuánticas, los dueños de la información, por llamarlo de alguna manera, sabrán que alguien más está viendo el canal. Y como saben que ese alguien más es una persona que no está autorizada, entonces pueden parar la comunicación, lo que hace que el sistema sea seguro. ¿Por qué? Porque si alguien está mirando, inmediatamente se sabe y se puede cancelar o cambiar de clave o lo que sea, pues, relevante, pertinente en el caso. Vale. Ahora, del último tema que les voy a hablar, de lo que trabaja el grupo, es en relación a la imaginología cuántica. Déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis. Existen bastantes temas en donde, que yo conozca, no todavía existe un consenso de cómo llamarlo en español. Es el caso, por ejemplo, del quantum imaging. Entonces, yo pues decidí hacer mis propias traducciones, pero como son mis traducciones, entonces los puse así entre estos asteriscos. Entonces, cuando vean algo que está en asterisco, es que es mi traducción, no una traducción globalmente aceptada como en la comunidad de habla hispana, ¿ok? Y otra cosa que me gustaría aquí mencionar es que el término imaginología no me lo inventé yo, es un término que se usa en español, pero referente, bueno, en el contexto de imágenes médicas. El concepto es el mismo, es solo que es específicamente para este contexto de imágenes médicas, pero teniendo en cuenta que el concepto es el mismo, pues a mí me pareció lógico que lo podamos, pues que podamos aumentar el rango de aplicación de este término. Vale, entonces, cerrando este paréntesis, en el campo de imaginología cuántica, entonces trabajamos para obtener imágenes, para adquirir imágenes de objetos usando correlaciones entre dos o más fotones. Esto no voy a profundizar mucho en esto porque la charla pues, trata de estas correlaciones. Solo quiero decir aquí rápidamente que cuando medimos correlaciones entre dos fotones, que es el caso del montaje superior, entonces nuestra imagen reconstruida tiene el mismo contraste del objeto, pero si hacemos en este caso correlaciones entre 4 fotones, en donde tenemos 2 cristales no lineales, y aquí tenemos un divisor de A, y medimos las correlaciones entre los 4 fotones, aquí también es posible obtener la imagen, pero con contraste invertido. Listo. Entonces, eso es lo que les quería contar hoy acerca del Laboratorio de Luz Estructural de la Universidad de Witwatersrand. Y ya podemos empezar con la charla como tal. Esto es un trabajo que fue recientemente publicado y lo hicimos con Andrew, por supuesto, Jonathan, que es un estudiante de maestría, y mi persona. Vale. Entonces, empecemos hablando en general de las imágenes. Hoy en día estamos rodeados de imágenes. Desde las cámaras de nuestros celulares, pasando por diagnóstico médico. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de rayos X. En ciencia también se hace un montón de imágenes para entender procesos biológicos, sobre todo. Y luego también en fabricación y en particular en circuitos y electrónica se hacen imágenes con electrones, usando un microscopio de electrones, de objetos nanométricos.
y estamos rodeados todo el tiempo de imágenes. Ahora, la mayoría de estas imágenes se adquieren usando una cámara o lo que es lo mismo, un detector de 2 dimensiones. Una cámara es un arreglo de detectores únicos que organizamos de tal manera que formamos una cuadrícula. Y esta es la manera que tenemos. Entonces, la luz interactúa con el objeto, luego por medio de un sistema óptico, por ejemplo, un telescopio. Entonces, pasamos esa luz, le hacemos imagen sobre un detector que tiene resolución espacial. Entonces, cada imagen tiene 2 informaciones. Tiene información de intensidad, pero no solamente qué tan intenso es, sino en dónde es intenso. Y cuando tenemos las 2 cosas, entonces tenemos una imagen. Ahora, los detectores en 2 dimensiones son maravillosos. Sin embargo, existen ciertos rangos de longitud de onda en donde estos detectores en 2 dimensiones o cámaras son su eficiencia limitada, o resulta que sí se pueden conseguir, pero son carísimos. Incluso existen regiones del espectro en donde simplemente no hay detectores en 2 dimensiones para estos rangos específicos. Entonces, ¿qué hacer en estos casos, no? Entonces, afortunadamente, existe otra manera de tomar imágenes y es a través de patrones de iluminación. Entonces, en este caso, el objeto no es iluminado con un patrón, bueno, con luz de manera uniforme, sino que lo hacemos de una manera que tiene un patrón específico. Entonces, este patrón ilumina el objeto, luego otra vez pasa por el sistema óptico y lo detectamos con un detector que no tiene resolución espacial. Es decir, este detector solo nos va a decir, tienes tanta intensidad, pero no tenemos información de dónde cayó esa intensidad dentro del detector. Y lo que hacemos, porque claro, al final queremos lo mismo, queremos intensidad, pero no solo intensidad, sino en dónde, para formar la imagen. Entonces, en este caso, la información de la información espacial de la intensidad está contenida en el patrón de iluminación. Este campo que usa esta técnica se llama imanología de píxel único, recuerden, asteriscos, así que es mi traducción, y está basada en este principio. Entonces, si ustedes recuerdan de sus clases de álgebra lineal, nosotros podemos expresar objetos como combinación lineales de otros que forman una base completa. Eso lo podemos hacer en 1 dimensión, en 2 dimensiones o en n dimensiones. En particular, en el caso de las imágenes, estamos interesados en 2 dimensiones. Entonces, acá tenemos un objeto, que es este número 4, y lo vamos a expresar como una combinación lineal de una serie de patrones. Y los coeficientes que acompañan esta combinación lineal nos hablan de la correlación que existe entre el objeto original y este patrón en específico. Cuando sumamos todos ellos, entonces reconstruimos nuestro objeto original. Y así, si nosotros medimos simplemente estos coeficientes, como conocemos con antelación estos patrones, podemos reconstruir nuestro objeto. Y este es el principio básico de cómo hacer imágenes usando detectores que no tienen resolución espacial. Porque recuerden, estos coeficientes son solo un número. Y por lo tanto, se pueden medir usando un detector sin resolución espacial. Ahora, vamos un poco al contexto histórico. Entonces, esta idea de reconstruir imágenes usando las correlaciones surgió en el contexto cuántico. En los años 90, varios grupos tuvieron la idea de usar las correlaciones que tienen los fotones entrelazados para formar imágenes. Entonces, aquí en particular, producimos los fotones entrelazados en este cristal, un BBO, que produce 2 fotones entrelazados con polarizaciones perpendiculares. Luego, usando PVC, los separamos en 2 caminos. En el camino que va hacia arriba,
Entonces ponemos una apertura, que es lo que equivale a nuestro objeto, y luego lo colectamos todo. Nótese aquí que si bien los fotones pasan por el objeto, este detector no tiene resolución espacial. Por lo tanto, solo te mide intensidad. No te dice de dónde viene esa intensidad. Tanto puede venir del lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, no se sabe. Solo se sabe que hay intensidad. Ahora, por otro lado, en el segundo brazo, en el que el fotón es transmitido, entonces detectamos con resolución espacial. ¿Cómo logramos eso? Lo que hacemos es coger una fibra óptica y hacer un escaneo de esta fibra óptica en una cierta área, y luego la luz que es acoplada en esa fibra óptica la medimos con, otra vez, un detector que no tiene resolución espacial. El detector en sí mismo no tiene resolución espacial, pero la resolución espacial la obtenemos del escaneo que hacemos con la fibra óptica. Aquí es muy importante caer en cuenta que si solo tenemos la intensidad de este detector, no podemos saber cómo es el objeto. ¿Por qué? Porque los fotones en este brazo jamás interactuaron con el objeto. Ahora, si miramos en el otro brazo, aquí los fotones sí interactuaron con el objeto, pero no tenemos información espacial de él. Por lo tanto, tampoco podemos reconstruir el objeto. Sin embargo, si contamos las coincidencias entre los dos brazos, entonces podemos reconstruir el objeto. Y es la imagen que se muestra aquí, en donde ellos usaron una apertura con estas siglas. ¿Vale? Es muy interesante porque tienes dos fotones, uno con información espacial, pero que nunca interactuó con el objeto, y otro que interactuó con el objeto, pero no tiene información espacial. Y sin embargo, teniendo en cuenta los dos, porque los fotones están correlacionados al estar entrelazados, entonces podemos reconstruir la imagen. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. Uy, espera, empezamos de cero. Vale, entonces, aquí otra vez tenemos este objeto, que es este 4, que es como mi caballito de ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí es que la máscara representa cómo estamos moviendo esa fibra en nuestro espacio, cómo hacemos el escaneo. Entonces, al principio no hay luz porque el objeto no tiene nada, pero luego existen ciertos píxeles en donde se miden coincidencias. Y cuando se midan esas coincidencias, entonces podemos reconstruir la imagen poco a poco. Entonces, al final, eso es. Al final, podemos reconstruir nuestro objeto a través de, después de las 64 iteraciones en este caso. Ahora, tienen que tener en cuenta que este sistema en particular tiene dos desventajas. La primera, y todas las personas que han trabajado con experimentos sabrán esto, o pues lo habrán experimentado, tener partes móviles en un montaje experimental siempre trae problemas. Por estabilidad, por repetitividad, en fin. Entonces siempre es deseable encontrar una manera de reemplazar estas partes móviles por partes que no se muevan. Entonces, el sistema que les mostré en la diapositiva anterior tiene este problema, tiene partes móviles. Ahora, por otro lado, tienen que tener en cuenta que para yo adquirir esta imagen, para ser capaz de reconstruir esta imagen al completo, yo tengo que iluminar todo mi objeto, ¿vale? Todo mi objeto tiene que estar iluminado. Y como claro, los dos brazos tienen que ser análogos, la máscara, el patrón, también tiene que estar completamente iluminado. Pero ¿qué pasa? Yo estoy colectando luz de este píxel chiquito aquí, o en donde sea dentro del área de escaneo, pero un píxel chiquito. Entonces, lo que esto produce es que tengo muy poca luz. Y cuando se tiene muy poca luz, entonces el sistema es muy susceptible al ruido. Y claro, el ruido es algo que siempre queremos evitar. Entonces, ¿cómo podemos hacer la misma técnica, pero de una manera que no sea tan susceptible al ruido? Entonces, estas personas en el 2011 dijeron, mira, lo que vamos a hacer es reemplazar el sistema de escaneo de esta fibra que se mueve por un modulador espacial de luz que ponemos acá. Si se fijan, es lo mismo. Tenemos un cristal, un BBO, que emite los fotones entrelazados, los separamos en un PBS
uno de ellos pasa para atrás del objeto y lo colectamos sin tener resolución espacial. El otro, aquí es reflejado, y luego va al SLM y luego es detectado también. Pero entonces en este caso, en vez de tener un píxel prendido, digamos, lo que tenemos es un patrón aleatorio de píxeles prendidos y apagados, o ceros y unos, ¿verdad? Y otra vez tenemos una serie de patrones, luego los proyectamos en el SLM y luego vamos tomando las medidas, de manera que ya no tenemos partes móviles en el sistema óptico. Y por otro lado, aquí aproximadamente la mitad de los píxeles son 1, por lo tanto aproximadamente la mitad de la luz es reflejada en el SLM, por lo que entonces colectamos mucha más luz y entonces somos menos susceptibles al ruido. De manera que, de alguna manera, como que, ¿cuál es la palabra? Bueno, este sistema, de alguna manera, ya no tiene las desventajas que les mencioné en la anterior, y ellos prueban acá en particular con una letra griega que es posible reconstruir las imágenes. Entonces, de la misma manera, déjenme mostrarles un ejemplo. Tenemos el mismo objeto, pero ahora nuestros patrones, los patrones que forman nuestra base, con la que vamos a expresar nuestro objeto, entonces son de estos patrones aleatorios. Y lo que hacemos es, tenemos muchos patrones aleatorios y al principio se ve puro ruido, pero poco a poco el objeto se va formando. Hasta que al final, pues si bien hay ruido alrededor, podemos identificar el 4. Listo. Entonces, un poco para resumir. Bueno, aquí cabe la aclaración de que estas cosas que acabo de hablar, si bien todas nacieron en el régimen cuántico, los científicos pronto se dieron cuenta que no es necesario trabajar en el régimen cuántico. Lo importante aquí son las correlaciones. Ahora, si esas correlaciones tienen origen cuántico o clásico, es irrelevante. Por lo que actualmente es bueno pues, decir explícitamente si estás trabajando en el régimen cuántico o clásico, y por eso entonces aquí hablamos de imaginología cuántica fantasma. Otra vez, recuerden, asteriscos. Listo. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? Entonces, esta técnica tiene potencial particularmente en aplicaciones en donde las muestras de las que ustedes quieran tomar imágenes son susceptibles a ser dañadas por la luz. Esto pasa, por ejemplo, con los fluoróforos que sufren de blanqueado cuando los iluminas con demasiada luz. Entonces, en este caso, porque los experimentos cuánticos inherentemente trabajan con bajos niveles de luz, entonces no tienen este tipo de problemas. Por otro lado, me gustaría hacer hincapié en varias cosas. La primera, que en la imaginología cuántica fantasma, las correlaciones que usamos tienen origen cuántico. También que los detectores que se tienen que usar tienen que ser bastante rápidos y tienen que ser capaces de contar fotones. Y que debido a que los niveles de luz son bastante bajos y además que tenemos para reconstruir la imagen tomar una serie de medidas, entonces que el tiempo requerido para reconstruir la imagen puede llegar a ser bastante largo. Y teniendo en cuenta esto, entonces nosotros lo que dijimos fue como, vale, ¿cómo podemos hacer la técnica más eficiente? ¿Cómo podemos hacer nosotros adquirir estas imágenes conservando una buena calidad de la imagen, pero pues más rápido, ¿no? Entonces, para ello, seguimos una estrategia en donde hicimos un estudio multiparámetro, en donde en la primera, pues, que tiene 3 partes. En la primera parte, cuando digo partes no me refiero a secuenciales. Hacemos las 3 cosas al tiempo. En la primera parte, optimizamos parámetros experimentales relevantes. Luego también introdujimos el procesamiento de imágenes y además un algoritmo de reconocimiento que se basa en redes neuronales. Y otra vez, entonces acá me gustaría hacer hincapié en que estamos estamos usando correlaciones cuánticas, es decir, usamos fotones enredados y además que usamos un sistema completamente digital, en donde tanto los patrones como el objeto son codificados en moduladores espaciales de luz. Listo, entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? La primera
la primera parte es optimizar los parámetros experimentales. ¿Cuáles parámetros? El tiempo de integración. Evidentemente, el tiempo de integración afecta directamente qué tanto tiempo nos toma reconstruir la imagen. Entonces, entre más corto, más rápido lo podremos hacer, pero también entre más corto podemos llegar a ser más susceptibles al ruido. Entonces hay que encontrar un balance entre ellos. Luego, ¿qué tipo de patrón usamos? En particular, nosotros solo estudiamos dos, porque son los dos más relevantes. Uno, los patrones aleatorios a la izquierda, y los patrones Walsh en 2 dimensiones. Las funciones Walsh son bastante utilizadas en procesamiento digital de imágenes, procesamiento digital de datos en una dimensión, en electrónica, para funciones discretas. Pero aquí en este caso, pues lo hacemos en 2 dimensiones. La otra cosa otro parámetro es la resolución. Entonces, por ejemplo, acá les muestro dos ejemplos. Uno en donde la imagen está formada por 32 por 32 píxeles y otro en donde está formada por 64 por 64 píxeles. Y otra cosa que variamos es el diámetro del núcleo de la fibra óptica. Que esto nos define en el montaje experimental el área de la que hacemos imagen, pero además, si tenemos un tamaño muy grande, entonces corremos el riesgo de que se detecten muchos fotones por ruido y pues obviamente no queremos eso. Listo. La segunda parte, entonces, fue introducir el procesamiento digital de imágenes. En particular, lo que nosotros hicimos fue crear un algoritmo para binarizar las imágenes. Aquí les muestro el ejemplo, varios ejemplos. Entonces, al hacer el proceso, obtenemos estas dos imágenes diferentes, una con los patrones aleatorios, otra con los patrones Walsh, y cuando binarizamos estas dos, pues vemos que la calidad aumenta considerablemente y entonces ahora es mucho más fácil reconocer el cuadro. Y la otra cosa que hicimos fue introducir un algoritmo de reconocimiento de dígitos, que pues últimamente se está haciendo mucho esto. Hay bastante trabajo en redes neuronales para reconocimiento de pues, diferentes objetos, en particular de números. Y aquí lo que se hace es entrenar esta red neuronal para que sea capaz de decirnos, de reconocer los números. Y eso se hace pues a través de definir unas capas y estas capas, pues lo que hacemos es, funcionan de tal manera que cuando nosotros introducimos la imagen, una vez está entrenado, entonces, gracias a que tenemos estos nudos acá, que ya están previamente entrenados no es la palabra. Bueno, la idea. Nos puede decir cuál es ese número de la imagen que tenemos. Listo. Pero además, entonces, queremos un parámetro que nos permita, un parámetro objetivo que nos permita decir qué condiciones son mejores, ¿verdad? Entonces definimos esta fidelidad que está por esta ecuación. Esta ecuación está basada, es una modificación de una medida que proponen en este artículo aquí. Entonces tiene en cuenta el contraste de la imagen, la luminancia de la imagen y la correlación. Otra vez, esto siempre aquí tenemos dos imágenes, una imagen de referencia y la imagen, digamos, de interés, que en nuestro objeto la imagen de interés sería la imagen reconstruida y la imagen de referencia es el objeto original. Y luego lo que hicimos nosotros es introducir además este parámetro del error medio normalizado. Y esta manera de definirlo nos da números entre 0 y 1, 0 cuando la correlación, bueno, la fidelidad es muy mala, es decir, las imágenes no se parecen en nada, y 1 cuando son exactamente iguales. Y a su vez, entonces podemos definir qué tan efectivo es el método si usamos este valor de la fidelidad, que nos está diciendo básicamente qué tan parecido es nuestra imagen reconstruida del objeto, pero además la dividimos por el tiempo que tomó adquirir esta imagen. Entonces, este delta T aquí es la integración del tiempo por patrón en la serie, y luego cuántos patrones en la serie tuvimos que usar.
Entonces, este parámetro de eficiencia G tiene en cuenta tanto la fidelidad de la imagen reconstruida como el tiempo que tomó tomarla, lo que nos permite básicamente cuantificar la eficiencia del método. Listo. Entonces acá les muestro un esquema del montaje experimental que usamos. Tenemos un cristal no lineal, en este caso usamos un PPKTP, sí, perdón. Lo siento. Y luego hacemos imagen de S sobre 2 SLMs. En uno de esos ponemos el objeto, en otro ponemos el patrón, ya sea aleatorio o Walsh, y luego hacemos imagen en la entrada de una fibra óptica, con lo cual acoplamos la luz a la fibra óptica y detectamos usando fotodiodos de avalancha, los APDs, detectamos la luz de cada brazo y luego contamos las coincidencias. Y al final, pues obtenemos nuestras imágenes reconstruidas. Listo, entonces acá les muestro varios ejemplos. Entonces aquí es claro cómo diferentes parámetros experimentales nos dan diferentes imágenes finales. En particular en la fila superior es cuando usamos patrones aleatorios y en la fila inferior cuando usamos los patrones Walsh. En la parte izquierda tenemos cuando usamos una resolución baja, 16 por 16, y en la parte derecha un poquito más alta, 48 por 48. Y con ejemplos de cómo lucen los patrones en cada caso. Aquí también muestro, entonces, el resultado de la binarización de las imágenes. Entonces tenemos la versión RAW, la versión tal cual como sale del algoritmo y luego cómo luce cuando es binarizado. En este caso, pues realmente el 4 es difícil de ver, pero en este caso, por ejemplo, es perfecto. Igual en estos casos, si bien los 4 no son bonitos, sí son reconocibles. Listo. Entonces vamos a tomar de estos dos ejemplos en particular y vamos a ver cómo esto va aumentando. Entonces, en este caso les estoy mostrando 48 por 48 píxeles y al principio pues realmente no se ve nada, pero poco a poco podemos ver cómo se ve el 4. Entonces, al principio, digamos, la primera, pues no es nada, ¿no? Es puro ruido. Pero la última, ya cuando se tiene en cuenta todo, pues ya es mucho más parecido a un 4. Esto es un ejemplo de los patrones aleatorios. Ahora, un ejemplo de los patrones Walsh. Entonces, en este caso, una cosa curiosa es que se crean como copias. Si vieron al principio, como que había en la parte superior e inferior, habían también, miren, aquí se ve, los 3, hay como copias. Pero luego, a medida que pasas más y más iteraciones, esas copias desaparecen y luego el 4, pues al final es claramente reconocible. Otra vez, no es un 4 bonito, pero es claramente un 4. Bueno, entonces esos eran dos ejemplos en particular, pero ahora veamos pues todos los parámetros que usamos, ¿no? Y esto está resumido en esta gráfica. Entonces, aquí graficamos en color el parámetro que, la eficiencia, de manera que entre más valor tenga, o sea, entre más oscuro, mejor. Quiere decir, es más eficiente. Entonces, vemos primero claramente que las imágenes binarizadas funcionan mucho mejor que las imágenes tal cuales las salieron del algoritmo. Esto nos indica que la introducción del procesamiento digital de imágenes es realmente importante. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el tamaño de la fibra, también vemos que es evidente que usar una fibra, al menos en estos dos casos que se evaluaron, el tamaño más grande da mejores resultados que el tamaño más pequeño. Y por otro lado, en este caso, nos interesa más la habilidad del método para reconocer un dígito en particular, un número. Entonces, si comparamos las imágenes correspondientes entre patrones aleatorios y patrones Walsh, vemos que en realidad son muy parecidos, son estos dos. Luego, estos dos también son muy parecidos. Entonces, al menos para el reconocimiento de números, el Walsh solo es ligeramente mejor, de manera que pues son prácticamente iguales. Ahora, eso es si queremos
interesados en reconocimiento de números. Pero ¿qué pasa si estamos más interesados en un parecido visual? Entonces, en esta gráfica vemos el resultado de la imagen como tal. Y lo debemos para dos instancias. La primera, en lo que llamamos el número de iteraciones de reconocimiento. Es decir, en este número de iteraciones estamos seguros que el algoritmo es capaz de reconocer el 4. En este caso, lo que hace es que el algoritmo va hasta el final y pues reconstruye la imagen con todos los patrones que pertenecen a la serie. Entonces, aquí, por favor, fíjense en esto. Estos manchas, para nosotros como personas, son manchas. Sin embargo, el algoritmo lo reconoce como 4. Esto es solo para mostrarles qué tan poderosos son estos algoritmos de reconocimiento. Pero claro, en este caso en particular, nosotros estamos interesados en que nuestras imágenes se parezcan más a la original. Entonces vemos que en este caso los patrones Walsh sí tienen una ventaja con respecto a los aleatorios, porque nuestras imágenes correspondientes se parecen mucho más a nuestro objeto original en el caso de los Walsh que en el caso de los patrones aleatorios. En particular, para las resoluciones bajas, pues los patrones Walsh funcionan de manera perfecta. Aquí cabe resaltar que estas columnas acá son el resultado de la simulación. Listo, entonces, para resumir, la adquisición de imágenes fantasma es una técnica muy interesante. Bueno, al menos a mí me parece. Y su mayor potencial está en la adquisición de imágenes de muestras que sean susceptibles a la luz, es decir, que puedan llegar a ser dañadas por la exposición a la luz. En este trabajo en particular, nuestro objetivo fue incrementar la eficiencia de la técnica y para ello realizamos un estudio multiparámetro. Y lo que encontramos es que tanto el uso del procesamiento de imágenes como la inclusión de un objetivo de reconocimiento mejoran considerablemente la eficiencia de la técnica. Y además, que dependiendo del objetivo en particular que se quiera, entonces es mejor unos u otros parámetros. Por ejemplo, si lo que se quiere, si el objetivo principal es el reconocimiento de objetos, entonces es mejor usar resoluciones bajas y tiempos de integración cortos. Si por otro lado, el objetivo es que tu imagen reconstruida tenga una mejor percepción visual respecto de tu objeto, entonces hay que usar los patrones Walsh. Y hay que ir hacia resoluciones más altas. Aunque sin embargo, esto siempre va a venir con un aumento en el tiempo necesario para reconstruir la imagen. Este trabajo fue publicado hace poco. Aquí abajo les pongo la referencia en caso de que quieran ver un poco más detalles. Si se fijan, no tiene ni volumen ni nada porque aún no lo tiene. Pero si se meten a la página, está en la página tal cual del artículo, en esta sección de últimos artículos, ¿saben? Y bueno, finalmente, muchas gracias por haber asistido a mi presentación y en caso de que tengan preguntas aquí les dejo mi correo para que me escriban. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Valeria, por esta presentación tan interesante. Hay varias preguntas, entonces te las voy a leer en orden, como fueron llegando, y cuando me digas ya no quiero más preguntas, pues paramos por ahí, que espero que sea el caso. Bueno, te voy a leer la primera, que es de Maribel, y nos pregunta, ¿cuál de las dos técnicas, la que captura la imagen píxel por píxel o la de patrones aleatorios, toma menos tiempo para obtener una imagen clara? En este caso, la de patrones aleatorios. Porque otra de las ventajas de usar patrones que usan todo el espacio disponible, porque cuando tú usas una de un píxel, lo que estás haciendo es disminuir, como achicar tu lugar donde estás detectando. Mientras que cuando tienes un patrón que tiene cierta estructura, estás usando toda el área. Eso quiere decir
que estás colectando información de toda tu imagen. Entonces, eso quiere decir que es más eficiente, porque en el caso de un píxel tienes que esperar hasta que tu detector llegue hasta donde había información, mientras que en el caso de un patrón estructurado, siempre estás detectando información. No sé si eso aclare la pregunta. Perfecto. Y si no, pues Maribel, le puedes escribir un correo a Valeria para que te aclare un poquito más. Te leo la siguiente pregunta, que es de Geminiano, y nos dice: las técnicas de reconstrucción de imágenes son problemas inversos mal planteados. Es un comentario. De tal manera que depende del número de señales adquiridas. Y luego pregunta: ¿cuántas señales, patrones diferentes son necesarios para generar las imágenes a través de esta técnica? Sí, bueno, nada es perfecto en la vida, ¿verdad? y el precio que pagamos aquí es eso, que la reconstrucción ya no es trivial. Y el número de patrones depende muchísimo de la resolución, de manera que si tienes una resolución baja necesitas menos patrones. Si tienes resoluciones altas, pues los patrones necesarios se incrementan bastante. En el caso particular de los patrones Walsh, necesitas la resolución al cuadrado. Es decir, por ejemplo, para resolución 16, entonces necesitas 16 por 16 patrones. En el caso de los patrones aleatorios, normalmente necesitas muchos más. Porque la cosa con los patrones aleatorios es que es una base sobrecompleta. Tienes más elementos en la base de los que son realmente necesarios. Pero entonces, gracias a eso, usualmente lo que se hace es cortar y no tener en cuenta todas las posibilidades de los patrones aleatorios. Entonces, en este estudio en particular, y sobre todo porque yo estaba comparando las Walsh y los random, entonces lo que hice fue cortar la serie a también la resolución al cuadrado para que fueran completamente comparables los Walsh y los random. Pero otra vez, cuando ustedes hacen procesamiento digital de imágenes y cuando introducen el algoritmo de reconocimiento, entonces pueden acortar bastante la cantidad de patrones necesarios.